Sembrando Palabras de Vida, un programa traído a ti por Cúspide Capacitación. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes y seguidores de esta su emisora Buscuenti Radio. Donde estás, no es el final. Hoy es miércoles 14 de abril del 2021. Bueno, hoy miércoles pues tenemos la oportunidad de contar nuevamente con nosotros a Grupo Cúspide y en su representación pues Angélica Olivares conduciendo el segmento de hoy Sembrando Palabras de Vida. Si es que Angélica, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida. Pues muy contenta, Jorge, con este recibimiento que nos das. Muchas gracias. Es un privilegio estar en este hermoso escenario en donde estás, no es el final. Así es de que a todos nuestros seguidores, nuestros radioescuchas, pues les damos un cordial saludo. Y bueno, pues rebasando fronteras, ¿verdad? A través de estos medios, acercándonos a ti en donde tú estás, recibe de parte de Cúspide un abrazo y un cordial saludo. Y bueno, el día de hoy hemos traído un tema titulado Nada representa un obstáculo. Y pudiéramos decir como que nada, ¿verdad? Toda la vida se nos presentan esos obstáculos. Pero para poder entender un poco a qué nos estamos refiriendo, primeramente vamos a revisar lo que dice el diccionario. Ya sabes que siempre es recomendable, ¿verdad? Aún la palabra que aparentemente creemos conocer por repetición o porque en algún momento nos hemos encontrado con ella, no está por demás siempre revisar cuál es el significado, ¿verdad? Eso nos da un panorama más amplio y podemos conocer más profundamente lo que significa y cómo lo estamos aplicando, sobre todo en nuestra vida. Bueno, pues el día de hoy traigo algunos significados. La Real Academia Española dice que es un impedimento, dificultad, inconveniente. Y bueno, pues tal vez esto no nos abre mucho, ¿verdad? Parecía mejor sinónimos más que una definición. Pero encontré algunos otros significados. Por ejemplo, dice que es una cosa que impide pasar o avanzar hacia un lugar. Ah, bueno, eso sí ya nos da una mejor comprensión, ¿verdad? Es esa cosa que está dándonos o nos está impidiendo pasar o nos está impidiendo avanzar hacia un lugar. Otro significado que pueda complementar más dice que es una situación o hecho que impide el desarrollo de una acción. Bueno, como que estas dos definiciones nos ayudan, ¿verdad?, a tener una mejor comprensión. Es decir, la primera dice que es una cosa, la segunda ya nos habla de una situación o un hecho. No solamente es algo físico, sino puede ser alguna situación tal vez de actitud, ¿verdad? O de alguna situación o un hecho que nos esté impidiendo, como lo dice el diccionario. Bueno, pues traigo otra definición más que pudiéramos nosotros también utilizar, y esto se refiere básicamente a una carrera. Y dice que es una barrera o dificultad que junto con otros se coloca en el recorrido de una carrera deportiva y que los participantes deben de saltar para llegar a la meta. Es decir, que durante esa trayectoria que tiene que ejecutar el deportista o el atleta, tiene que saltar, aunque hemos visto algunos otros deportes en lo que no solamente es saltar, a veces tienen que pasar por abajo de algún obstáculo o esa barrera, ¿verdad? Los hemos visto hoy en muchos eventos. Y el objetivo es llegar a una meta. Y precisamente veamos cómo el deportista tiene que atravesar esos obstáculos o esas barreras. También en nuestra vida. En nuestra vida pareciera que es una carrera en la que en las diferentes etapas de nuestra vida se nos van presentando esas situaciones, esos hechos o esas cosas, ¿verdad?
con las que nos vamos encontrando y que al momento de encontrárnoslas en algunas ocasiones ya las conocemos y podemos atravesarlas o podemos pasar esas barreras o esos obstáculos de manera sencilla, pero cuando es la primera vez se nos dificulta mucho, ¿cierto? El objetivo es llegar a nuestra meta. Y bueno, hablar de estos obstáculos, entonces, son aquellos que nos van a obstruir el que nosotros avancemos. Son tal vez esos estorbos con los que nos encontramos, ¿verdad? Y que no nos permiten dar el siguiente paso. Bueno, es importante reconocer primeramente, no porque sea lo más importante, pero sí es conveniente que consideremos que nuestra vida, que tu vida tiene un propósito, como hablar de esa meta. Que a diferencia un propósito está mucho más estructurado, porque imagínate que tu vida y mi vida ha sido depositado un propósito eterno, un propósito que lleva mucho bienestar para nuestra vida, pero sobre todo para los que nos rodean y todas aquellas personas con las que podamos nosotros conectarnos o comunicarnos. Tiene un propósito. De tal manera que no olvidemos cuando tenemos un obstáculo, algo que nos esté estorbando en dar el siguiente paso, que primeramente tenemos un propósito. Así como ese atleta, como ese deportista que sabe que debe de llegar a la meta. ¿Cuántas veces hemos visto en algún campeonato o sobre todo en los Juegos, ¿verdad?, olímpicos que se celebran a nivel mundial, que muchos atletas inician la carrera, inician esa competencia? Algunos, pues sí, la idea es de que quieren obtener el primero, segundo y tercer lugar, ¿verdad? Para estar en ese estrado, recibir su medalla. Pero ¿cuántos atletas tal vez no han llegado a esa primera, segunda y tercer lugar de esa salida en donde participaron? Pero lo más importante que debemos de resaltar es en sí la competencia, es en sí el poder llegar. No es en primero, no es en segundo o es en tercer lugar, sino realizar esa competencia. Porque detrás de todo eso hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo, ¿verdad? Tiempo que se ha invertido para prepararse físicamente, mentalmente, y aun cuando tal vez el atleta o ese competidor, ese deportista, ve que algunos otros de sus compañeros ya lo rebasaron, no pierde ese ánimo y ese objetivo que es llegar. Y también en tu vida y en la mía, no es quien llegue primero, no es quien llegue en segundo o en tercer lugar. El propósito es llegar precisamente a ese cumplimiento del propósito que hay en tu vida y en la mía. Tal vez algunos lleguen en poco tiempo, en cortos años. Tal vez algunos otros nos caiga el 20 ya después de algunos años de vida, que podemos entender que nuestra vida tiene un propósito. Bueno, lo importante es que ese propósito se cumpla, ¿verdad? Ese propósito que fue puesto, colocado en nuestra vida para una bendición muy grande, ¿verdad? A través de la Biblia encontramos muchas personas que aún en su vida, tal vez no tan perfecta, eh, ahorita me viene a la mente Moisés, ¿verdad? Que era un hombre, un joven que al principio quiso defender al pueblo hebreo y y por querer defenderlo, se convirtió en un agresor y en un suicida, porque mató a un egipcio.
Y evidentemente él no quería eso, al contrario, era querer ayudar y sin embargo, bueno, cometió este error tan grande en su vida y tuvieron que pasar muchos años para que se cumpliera el propósito que estaba en él, que era llevar al pueblo de Israel a ser liberado de la esclavitud. Y así podemos encontrar en cada hombre y mujer que podemos conocer en la Biblia, que durante su vida atravesaron obstáculos muy difíciles, que les llevó tal vez tiempo volver a recuperarse, así como tú y yo. Hay sucesos, hay, como dice la definición, ¿verdad? Hay situaciones, hay hechos que nos impiden un desarrollo. Puede ser una situación de salud, puede ser una situación económica, puede ser una situación familiar que de momento es ese obstáculo, es eso que nos está estorbando para dar el siguiente paso. Bueno, esos obstáculos hay que, aparte de saber y de tener muy presente que se trata de cumplir con nuestro propósito, y cuando nosotros nos enfocamos en que debemos de cumplir con nuestro propósito y que cada día estamos trabajando en, no obstante de esos obstáculos que se puedan presentar en nuestra vida, nuestro propósito debe de cumplirse. Y que esos obstáculos no dependen de ti, no dependen de mí, no depende de que nosotros controlemos una situación o un hecho, porque esos obstáculos nos van a ayudar para que nosotros seamos mejores, para que seamos más fuertes, ¿verdad? Como ese atleta cuando rebasa un obstáculo, pues adquiere más habilidad, ¿verdad? Se vuelve todavía mucho mejor. Entonces, depende de cómo nosotros, el obstáculo no es para desistir, no es para que nos demos por vencidos. El obstáculo es para que depende con qué ojo lo estemos viendo. Depende del entendimiento con que nosotros lo estemos asumiendo para que nosotros podamos rebasarlo, para que nosotros podamos superarlo. Por ello necesitamos discernir, es decir, escudriñar, reflexionar sobre eso que nos está estorbando. ¿Qué es? Es una situación, puede ser a lo mejor que estemos viendo que es una persona, pero no nos damos cuenta que no es la persona, sino el comportamiento que lo está llevando a actuar de cierta manera. De tal manera que también la palabra de Dios nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino con todas esas cosas que no vemos, pero que están ocurriendo. Nuestros ojos físicos no lo pueden ver, pero hay situaciones que nos están impidiendo, que nos están estorbando, de tal manera que debemos de escudriñar, reflexionar, revisar verdaderamente qué es, de tal manera que podamos obtener ese entendimiento para que podamos vencer, para que podamos rebasar ese obstáculo que nosotros tenemos. De tal manera que nada representa un obstáculo en nuestra vida cuando eso nos va a ayudar a ser mejores, ¿verdad? Bueno, un atleta cuando está en entrenamiento sabe que en esa carrera va a tener que atravesar esos obstáculos. Y cuando está en ese entrenamiento, mientras más obstáculos le coloquen, pues evidentemente lo van a hacer más hábil para poder vencerlo, ¿verdad? Imagínate si ese atleta rebasa al día a lo mejor 10, a otro atleta que a lo mejor en su entrenamiento rebasa 50, ¿cuál va a ser el que mejor pueda al momento de atravesar esa carrera? Pues el de 50, ¿verdad? Entonces, nada representa un obstáculo cuando sabemos que el propósito que hay en nuestra vida lo vamos a cumplir. Cuando sabemos que necesitamos reflexionar,
detenernos un momento, escudriñar esa situación para que entonces nosotros podamos tener y lograr ese completo entendimiento. Quiero compartirte una frase precisamente acerca de una carrera. Dice, practica como si nunca hubieras ganado. Te repito, practica como si nunca hubieras ganado. Y compite como si nunca hubieras perdido. Y así en nuestra vida también necesitamos vivirla como si fuera la primera ocasión, como si fuera el primer momento. Cuando nosotros queremos hacer algo, nos esforzamos, ¿verdad? Queremos hacerlo de la mejor manera. Bueno, pues que así sea siempre esa actitud, hacerlo como si fuera esa primera vez, como lo practiquemos como si nunca hubiéramos ganado. Ujú. Y debemos de competir con nosotros mismos como si nunca hubiéramos perdido. Es decir, tener presente que aquellos obstáculos a los que nos podemos enfrentar no es para que nosotros nos demos por vencidos, sino es para que sepamos que nunca, en nuestro pensamiento es que vamos a ganar cuando logremos cumplir con ese propósito en nuestra vida, que siempre se presentan esos obstáculos. Eh, ¿Cómo identificar cuando ese obstáculo verdaderamente es algo que nos va a ayudar o pueda ser algo que nos estemos aferrando? Bueno, pues quiero decirte que si verdaderamente tienes ese anhelo por lograr ese bienestar, esa mejoría, es decir, que hay esa pasión, que hay esa entrega, lo vas a lograr. Cuando verdaderamente dices, esto va a ayudar no solamente a mí, va a ayudar a muchas personas, entonces podrás identificar que debes de vencer este obstáculo. Pero si cuando ese obstáculo va a traer algo perjudicial, definitivamente no es algo que debas continuar luchando, sino que debes de redireccionar para que verdaderamente sepas que eso va a traer un bienestar para tu salud, para tu familia, para una situación económica, para ese obstáculo, como sea. Cada uno de nosotros vamos viviendo o vamos reconociendo esos obstáculos. Otro punto que a recordar o a tener presente, aparte de saber que tenemos un propósito, que debemos de escudriñar, de reflexionar, es que todo tiene un tiempo y tiene un lugar. Cuando ocurren las cosas, si nosotros nos estamos esforzando para competir, ¿verdad? Haciendo una semejanza de un atleta, sabemos que lo vamos, en su momento, en ese lugar, en ese tiempo, lo vamos a lograr, ¿verdad? Lo que debemos de recordar es que debemos de darnos ese esfuerzo. Y quizás digas, como yo en muchas ocasiones digo, es que no tengo ya fuerzas porque estoy ya cansada. Bueno, recordemos que Dios es el en donde tenemos nuestra fortaleza. Dios es quien nos da esas fuerzas que nosotros tenemos. Cuando se han agotado, cuando ya en nuestro almacén de fortaleza ya no hay nada, bueno, pues es buscar siempre y consultar a Dios. A veces cuando nosotros nos enfrentamos a un obstáculo, ahí es cuando corremos y buscamos de Dios y buscamos, Señor, ayúdanos, Señor, tengo esta situación, pero no debe de ser en ese momento. Digo, no es que esté mal, sino es desde antes debemos de consultarlo. Todo lo que nuestros esfuerzos, todo lo que estamos haciendo es ponerlo en las manos de Dios, pedirle su dirección, pedirle su protección, porque Él cuidará de nosotros, ¿verdad? Él es nuestra perfecta ayuda y nuestra gran ayuda. Debemos de consultarle, ¿verdad? Para que podamos tener ese entendimiento. Definitivamente Dios siempre
ve todo completo. Y cuando nosotros estamos en contacto con Dios y nos ayuda y nos da ese entendimiento, ahí es cuando nosotros verdaderamente decimos, como que retomamos esa energía, retomamos esas fortalezas y damos continuidad. Recuerda también que en toda labor hay un fruto. Todo lo que hagamos tiene un fruto. Esto lo dice un proverbio. Toda labor hay un fruto. Otro proverbio también nos dice que, por ejemplo, el que tarda en airarse es grande en entendimiento. ¿Mm? La mayoría de las personas nos enojamos. La mayoría de las personas tenemos esa como característica, el enojarnos. Bueno, pues mira, dice el proverbio, el que tarda, el que prolonga, ¿verdad? El enojarse es grande en entendimiento. Cuando vemos ese obstáculo, nos enojamos y decimos, otra vez estoy peleando con esta situación, otra vez me estoy enfrentando con esta piedra. Y nos enojamos, queremos golpear, queremos agredir, queremos ser, pues, pues sí, tratar de, a golpes esa situación queremos tratarla y nos golpeamos a nosotros y golpeamos a los demás con pensamientos, con actitudes, no se diga con palabras, ¿verdad? Es decir, ese enojo que hay dentro de nosotros quiere salir, quiere ser como esa olla express que explota y que pues evidentemente salpica para todos lados, ¿verdad? Pero dice que el que tarda en airarse es grande en entendimiento. ¿Cuántos quisiéramos, verdad? Yo primero, siempre, el poder tener ese grande entendimiento. Entonces, nada representa un obstáculo, sino que aprendemos. Y cuando vamos aprendiendo, vamos creciendo. Muy recientemente veía a un ser muy amado que quiero muchísimo, es un sobrino que tengo que está a punto de cumplir 2 años. Y precisamente platicaba con su mamá y me platicaba de los avances que tiene. Él ya come solito, ya toma su cuchara, toma su tenedor para, eh, pues sí, llevar el alimento del plato a su boca. Otro de los avances que tiene, dentro de muchos, pero que comentamos, fue que bebe ya el agua con un popote. También el que ya él ha aprendido a masticar. Y quizá pudiéramos decir y observar en un niño, ¿verdad? Cuando está gateando, cuando aprende a caminar, esos logros que ya obtuvo porque está creciendo, porque está aprendiendo e inmediatamente nos damos cuenta que está creciendo, ¿verdad? Cuando decíamos en esta conversación que te comparto acerca de esos comentarios, de lo que está aprendiendo, decimos, es que ya está creciendo. Y tal vez en ti y en mí, cuando pudiéramos ya rebasar la lista, ¿verdad? De ya aprendimos a caminar, ya aprendimos a hablar, ya aprendimos a correr, ya aprendimos ciertas cosas y si decimos, bueno, pues ya está creciendo. Pues en ti y en mí siempre estamos creciendo en la medida en que vamos aprendiendo. Y como vamos aprendiendo, entonces nada representa un obstáculo cuando hemos logrado rebasarlo, cuando hemos logrado ya mirar hacia atrás y decir, lo logré. Entonces vamos creciendo, ¿verdad? A eso es a lo que tenemos que llegar, a que cada obstáculo nos va a llevar a un aprendimiento,
para que podamos ir creciendo, ¿verdad? Para que podamos tener eso que nosotros queremos lograr, el cumplir con nuestro propósito de vida. Con ese discernimiento de las cosas. Con nuestro diario vivir, corremos y no nos detenemos y no reflexionamos, y a veces ese obstáculo se convierte en uno más grande. Pues es que necesitamos primero saber que en nuestra vida está depositado un propósito, que en nuestra vida tenemos esa capacidad para poder entender, para poder primeramente observarlo, meditar, qué es esa situación a la cual nos estamos enfrentando, para que entonces podamos rebasarlo. A veces queremos ya brincarlo, ¿verdad? Sin antes reflexionar. Bueno, pues si no reflexionamos, ese obstáculo no lo vamos a encontrar más adelante, porque se trata de que vayamos aprendiendo y vayamos creciendo, ¿verdad? Que si así lo viéramos con esa visión y con ese ojo, con esa lupa, ¿verdad? Por así decirlo, nos damos cuenta que nada representa un obstáculo. Bueno, pues también para nosotros en nuestra vida, la palabra de Dios nos dice que todo ayuda a bien a quienes lo aman. Todo nos ayuda bien, aun cuando nosotros no lo podamos entender, porque no lo hemos comprendido, porque no lo hemos aprendido, pero cuando lo aprendemos, vamos creciendo. Así es que deseamos a nombre de Cúspide, a nombre de Sembrando Palabras de Vida, ¿verdad? De este escenario donde estás no es el final. Nada representa un obstáculo cuando podemos comprender que en nuestra vida hay un propósito y que todo se cumple en su tiempo y en el lugar preciso. Que tenemos la capacidad para reflexionar, para que podamos aprender y eso nos lleve a tener un crecimiento. Que entonces esa barrera que hoy estamos viendo nos va a llevar precisamente a ir cumpliendo con nuestro propósito, para ir creciendo, para aportar bien a nuestra vida y a todas las personas con las que a veces directa o indirectamente conocemos. Así es de que nos toca a ti y a mí, ¿verdad? Analizar, reflexionar sobre esas situaciones que en este momento nos están estorbando, en esas situaciones o en esas cosas que nos están obstruyendo, que verdaderamente no representan un obstáculo, sino un aprendizaje para un crecimiento, para el cumplimiento de nuestro propósito. Estamos llegando al final de este segmento, de este programa, Sembrando Palabras de Vida. Así es de que antes queremos agradecerte por estar con nosotros. Deseamos que tu vida cumpla con ese propósito hoy, cada día, como leíamos, ¿verdad? Ese proverbio, toda labor siempre va a tener un fruto. Muchas gracias. Recuerda que nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes a la misma hora. Te esperamos, tenemos una cita. Muchas gracias.